Bueno, 12 años hablando de SEO es como hablar de la prehistoria casi, Te lo ¿no? juro, Porque sí. estamos en un sector que cambia constantemente, o sea, estamos de una semana para otra, de un mes para otro, hay muchísimos cambios. Entonces, irse a los orígenes, al inicio, es ir mucho más atrás, ¿no? Es pensar en el SEO, lo que se llamaba SEO, era algo completamente diferente a lo que hacemos ahora. Si te gusta el marketing, te gusta el SEO y el SEO local, te gusta WordPress y te gusta el podcasting, estás en el lugar adecuado. Estás en Posicionando. Hola, ¿qué pa? Bienvenidos a Posicionando. Un podcast que hacemos desde la ciudad de Pontevedra. ¿Y para quién? Para los amantes del marketing, del SEO local, de WordPress y podcasting. Si te interesa cualquiera de estas cosas, o todas en general, porque eres un friki como nosotros, pues nada, quédate aquí en Posicionando y te traeremos cositas. Hoy nos acompaña Maite Sá, quien pasó de la pluma a la tecla surfeando los 1001 cambios del algoritmo de Google. Desde Vigo, Maite ha destacado como una profesional del SEO y como buena amante de los proyectos con emoción, es un miembro activo de la comunidad WordPress. Siempre dispuesta a arrimar el hombro y aportar su visión a cualquier proyecto, hoy nos subimos con ella a la mareante ola de Google para ver si Xavi aprende un poco. Maite Sá, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Estamos ya a las puertas del verano, ¿eh? Pues sí, lo primero, encantada de estar aquí, gracias por la invitación y sí, calentando motores para empezar un poco la estrategia de verano, ¿no? Y descansar también un poquillo. Sí, la verdad es que sí. Mira, Maite, nos conocemos desde hace mucho tiempo que empezamos a charlar. No nos conocemos mucho, pero sí desde hace mucho tiempo. Y una de las cosas que más me llama la atención es que eres una de esas profesionales del SEO y del posicionamiento web que llevan ahí muchísimo tiempo trabajando, conociendo los algoritmos de Google, conociendo la realidad del posicionamiento y, como se suele decir un poco, picando piedra y en el oficio. Maite, ¿cómo ha cambiado el SEO así a grandes rasgos? ¿Cómo ha cambiado el SEO en estos últimos años? Los últimos 12 años, por decirlo de alguna manera. Bueno, 12 años hablando de SEO es como hablar de la prehistoria casi, Te lo ¿no? juro, Porque sí. estamos en un sector que cambia constantemente, o sea, estamos de una semana para otra, de un mes para otro, hay muchísimos cambios. Entonces, irse a los orígenes, al inicio, es ir mucho más atrás, ¿no? Es pensar en el SEO, lo que se llamaba SEO, era algo completamente diferente a lo que hacemos ahora. Nosotros tenemos... cuando surgieron los primeros, la vez que surgió Google, ¿no? Cuando nació Google por el 98 más o menos, que fue ya enseguida consiguió posicionarse como un buscador referente, pues las primeras formas de que teníamos de hacer SEO eran básicamente, generar enlaces hacia un proyecto, imagínate, darle popularidad ahí y te posicionabas fácilmente. En realidad era muy sencillo. Había unos programas que teníamos, tú le dabas como una URL, generabas tropecientos mil enlaces y aquello era muy fácil de posicionar, o sea, era en realidad muy rentable. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos consiguiendo trucos para aparecer ahí, pues el propio Google y los algoritmos pues van evolucionando un poco con al final el objetivo que las páginas que estén ahí arriba, ¿no? que sean mejores. Entonces, hemos pasado de tener prioridad a sobre lo que sería una estrategia de enlaces, a hablar ya de temas de contenido, priorizar la calidad del contenido de las páginas web y todo, ¿no? Pero sí que destacaría que al principio básicamente el SEO era hacer enlaces, porque aunque trabajas ese contenido no era tampoco un contenido demasiado allá. Yo siempre me gusta mencionar una cosa, yo que soy mucho de estrategia de marketing. Cuando creamos una página web, antes creábamos una página web un poco desde el yo, ¿vale? Desde, pues yo soy esta marca, yo vendo estos productos, esto es lo que mejor hago. Y hoy en día el SEO nos lleva a trabajar desde el tú, desde el usuario, de a quién yo me dirijo, ¿verdad? Entonces, antes de crear un proyecto, una presencia en digital, es interesante conocer al otro y crear eso ahí. Entonces, antes tampoco trabajamos mucho esa perspectiva, ¿no? Era, pues yo me publicito más que entiendo a mi cliente y le ofrezco en mi página web esto. Luego de ahí, la evolución siguiente es esa, básicamente empezar a pensar en el usuario como el destinatario final, ¿no? Como el acompañarlo, el ofrecerte contenidos de valor. Ahí sí que hubo actualizaciones del algoritmo de Google que van muy en consonancia con eso, ¿no?
penalización de enlaces que no sean naturales, penalización de contenido de poca calidad, es decir, bueno, vamos filtrando un poquito ya ahí. Y ahí al final en realidad es como que bueno, el SEO al final se centra un poco en eso, empieza a ser como una especialidad un poquito más transversal. Ya no hablamos de cosas técnicas, de te creo enlaces, sino que al final es una estrategia un poco más global que tiene que ir ya en consonancia con otras estrategias de marketing, ¿no? Que han ido surgiendo de forma paralela y desarrollándose. Y hoy en día ya el usuario está tan en el centro que bueno, hemos tocado ya cosas de pues, experiencia de usuario. Trabajamos mucho, por ejemplo, hoy en día el tema de la velocidad de carga. Antes, pues bueno, no se tenía mucho en cuenta, todo el mundo se conectaba desde ordenadores y así. Hoy en día casi todo el mundo se conecta desde un móvil, entonces priorizamos mucho que la página cargue rápido, que los tamaños de los elementos estén adaptados a los dedos, a los dispositivos pequeños. Entonces al final el SEO se trata un poco ya no de atraer y ser visible, sino que una vez que el usuario está en tu página o en tu proyecto, que tenga una buena experiencia, ¿no? y que quiera quedarse y continuar. Mira, fíjate, Maite, que estabas hablando ahora hace un momento del algoritmo de Google y a veces me planteo y me pregunto si la cuestión es tanto el algoritmo, los cambios en el algoritmo o cómo se ha llenado Internet de... Claro, no es lo mismo hace 12 años el panorama que teníamos en Internet, ¿no? Cuando hacíamos SEO hace 12 años luchábamos contra... Es un decir, luchábamos contra 100, ahora luchamos contra 100 millones. Entonces, claro, eso hace que cambie mucho el panorama y cambie mucho el paradigma a la hora de posicionar, intentar posicionar una página web. ¿Hasta dónde es el cambio del algoritmo o los cambios de Google o del Core Update? Y hasta dónde es que claro, es tan amplio que es muy difícil destacar. Sí, pienso que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Evidentemente, cuando el mercado es más pequeño, es mucho más fácil competir y posicionarse. Entonces, claro, por aquel entonces estaban todavía surgiendo las páginas web, había muchas webs en Flash, yo recuerdo, o sea, que era como la cosa muy incipiente, ¿no? Y en realidad pienso que las adaptaciones bueno, hablamos del algoritmo, pero en realidad son como miles y miles de algoritmos y cientos de actualizaciones de algoritmos. Sí, esa es otra. ¿No? Pero bueno, esa es otra, porque se habla del algoritmo como si fuese un oráculo que se rige por un solo valor y no, son 200, 300 pequeños detalles, ¿no? Exacto. Entonces pienso que al final es como una evolución conjunta. No entiendo una evolución del mercado sin una evolución, en este caso, de la tecnología del buscador, que puede ser. Y también pienso que el propio trabajo que hacemos nosotros, o sea, los usuarios que navegamos por la web y también los que desarrollamos proyectos web y los posicionamos, hemos contribuido un poco a que la evolución haya sido esta, ¿no? Si no hubiese tanta gente haciendo enlaces artificiales, probablemente los enlaces artificiales no hubieran sido penalizados. Entonces me refiero un poco a esto, que es un poco... Pues bueno, como cualquier sector, evoluciona, madura y en este caso pienso que ha sido, al final, si el objetivo es que el usuario encuentre lo que busca, ¿no? Siempre es un objetivo positivo. Pues en este caso hemos evolucionado un poco hacia eso, a que el usuario al final pues no tenga webs de spam o no tenga proyectos ahí de sectores dudosos y tal, y que al final que lo que encuentre sea veraz y sea real, ¿no? Y le pueda ayudar. Precisamente hablabas ahora de... Un poco la culpa es de los SEOs, ¿no? O sea, la culpa es de los SEOs que nos hemos dedicado a hacer enlaces. Puede ser. En parte, al final, Google y los buscadores pues tienen que adaptarse un poco a la realidad. Y claro, cuando les hacemos mil perrerías y les llenamos, por ejemplo, me gustaría que me destacaras algunas técnicas o cuestiones de SEO que funcionaban antes y que ahora mismo no funcionan, como por ejemplo, esto para hacer un 2-3, pero como por ejemplo las meta keywords. 1, 2, 3, responde otra vez. Bueno, me estás poniendo aquí un aprieto, pero bueno, el link building, así a grosso modo, vamos a decir. Vale, o sea ahí a saco. Claro, pero tenemos el concepto de la autoridad del dominio, del EAT, ¿vale? Que al final, para poder posicionar un website es necesario que tenga autoridad, y todavía para Google la autoridad está muy referenciada o muy vinculada con quiénes son esas páginas que te están citando, si son páginas de autoridad, etcétera, esas citaciones que al final son los enlaces. Entonces, claro, el link building ha muerto, se ha adaptado. ¿Cómo tenemos que hacerlo hoy en día?
Pues a ver, a mí me gusta ver el link building como lo que es, o como lo que podría ser un área de relaciones públicas de la empresa. Lo que pasa que en el entorno digital. Es decir, yo trabajo el link building de forma bastante coherente, ¿vale? No, al trabajar con proyectos de clientes tú no puedes arriesgar técnicas demasiado agresivas hoy en día porque puedes poner en peligro el proyecto. Entonces lo enfocamos un poco en el sentido de, pues tú eres una marca, todas las marcas, al igual que en el mundo real, tienen presencia y relaciones con otras marcas, pues es trasladarlo al mundo digital. Evidentemente, haciéndolo con ciertas premisas. A mí sobre todo me gusta buscar lo que es la autoridad de los sitios que hablen de ti o que te enlacen, y también mucho lo que es la afinidad del contenido. Uh-huh. El poder... Bueno, el saber que el sitio donde se está hablando de ti no se habla de cualquier cosa o de miles de cosas y se generan miles de enlaces, sino que es un sitio, pues imagínate, si yo tengo un tema de formación, pues que sea un medio de formación o que sea un tema sectorial de ese sentido. Sico Andrés tiene un libro muy muy bueno en respecto a esto, que es muy inspirador, entonces yo lo recomiendo, que habla un poco de cómo afrontar el link building en tiempos modernos, que clarifica un poco mucho esto, ¿no? El pasar del enlace burdo y masivo a un enlace de calidad, que no tiene por qué ser tan alto en números, pero sí aporta mucho valor. Y mencionas una cosa muy interesante, que antes pues solamente nos medíamos por lo que son los enlaces, pero hoy en día empieza a ser muy interesante lo que son las menciones y citaciones. Es decir, a veces ya no me interesa tanto que solo me generen enlace, sino que cuando ya eres una entidad, vamos a decir, y Google te reconoce como marca, sí que es capaz de interpretar, o al menos eso es lo que intuimos, que es muy, muy capaz de entender que es tu marca, que es referida desde otros lugares. Entonces ya no solo trabajamos el enlace en sí, sino lo que son las menciones y citaciones, hacerse popular, digamos, en el entorno digital. Entonces, ¿ha muerto? No. Lo que pasa que, hay que hacerlo de una forma un poquito más coherente, ¿no? Y respetuosa con la marca. Esto que dices es muy importante porque ya hace muchos años que escucho el tema de las citaciones y que, Google reconoce, independientemente de que te enlace con el Ahref, con el Ahref famoso, independientemente de eso, reconoce una mención y lo cuenta también. Entonces, ¿esto realmente es así? Por ejemplo, si se te menciona, pasa muchas veces, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo para que tú me orientes. Pasa muchas veces que, a lo mejor pues una empresa contrata un cierto reportaje en un cierto medio de comunicación y ese medio de comunicación no le pone un enlace a Ahref, pero sí que menciona a la empresa, etcétera, etcétera. Sí, yo entiendo que sigue siendo válido, es decir, válido. Otra cosa es que cuente lo mismo que si te ponen un enlace, como se ha hecho siempre, pero válido y que sume. Siempre es positivo. Sí, de hecho, a ver, es muy complicado establecer qué es lo que vale o qué es lo que no vale. A ver, siendo realistas, los enlaces cuentan y siguen contando mucho, ¿vale? O sea, no hablamos de hacer prácticas de genero millones de enlaces en 5 minutos en un programa, pero sí hablamos de que cuando yo tengo un buen enlace, esto lo noto después en el proyecto, incremento mi autoridad, una métrica que, Google siempre se ha negado un poco de establecer y ahora vemos que sí que hay... sí que realmente se está teniendo en cuenta, ¿no? Eso. Entonces, no hay que dejarse un poco llevar por, no voy a hacer enlaces y no, al revés. De hecho, hay proyectos, por ejemplo, que son muy nuevos y tal, que a veces necesitan un empuje para arrancar, ¿no? Y esto que los enlaces se generan solos de forma natural está muy bien, pero cuanto más puedas ayudar, siempre que sea de una forma natural, es mucho mejor, ¿no? Sobre todo para acelerar las cosas que luego... todo lleva un curso, pero con este tipo de cosas puedes acelerarlo. Entonces yo siempre recomiendo establecer un poco colaboraciones, o sea, al final las marcas somos compañeras todas, entonces dentro de tu sector, dentro de sectores afines, complementarios, todas esas relaciones que tú a lo mejor puedes hacer en el mundo fuera de internet, ¿no? En la vida real, pues es interesante trasladarlas aquí. Así como enlazar todo lo que son tus perfiles sociales, con tu web, tu blog, presencia pues, en foros, en otros portales sectoriales, perdona. Entonces al final es como orquestar y darle un poquito de forma a cosas que a veces tenemos un poco sueltas por ahí, ¿no? Y sí trabajar un poco, pues eso, participar en eventos, a veces incluso, pues lo que hablamos el otro día, pues promocionar eventos, al final es como una marca, digamos, ¿no? Se desenvuelve en el mundo digital y es trasladar ahí lo que probablemente ya estés haciendo en la vida real.
Voy a apuntarme aquí el tema redes sociales, que volveré un poquito más adelante al tema redes sociales, a ver cómo afectan o cómo influyen en el SEO las redes sociales, precisamente, que estabas comentando el tema de los perfiles en redes sociales. Pero me interesa mucho esto que acabas de decir ahora, por ejemplo. El hecho de patrocinios, el hecho de crear marca, ¿no? Parece que a Google cada vez más se ha pasado la vida a Google diciéndonos no, aquí da igual si eres una gran marca o no, esto es la democracia más absoluta, esto es el movimiento asambleario original, pero no, al final es marca y al final es que la gente hable de ti, que la gente te conozca y que tu marca tenga peso para que Google al final también te haga caso. Sí, es un tema muy, muy importante además. O sea, siempre fue evidente que los grandes medios y las grandes marcas han tenido muchísima más facilidad, ¿no?, para tener visibilidad en Internet, igual que la tienen en la vida real. Todo el mundo lo conoce y a veces sacan, imagínate, pues El País o cualquier medio, cualquier artículo que es una temática como muy específica y a veces a los propios especialistas les cuesta salir por encima de esa noticia. Entonces, la marca para mí siempre ha importado muchísimo. Es verdad que Internet siempre nos da un poco esa posibilidad de, oye, yo no tengo una gran marca, pero es que tengo muy buen contenido o resuelvo muy bien esa intención de búsqueda que tú tienes. Entonces, si yo mi nombre lo sostengo con una especialidad, o sea, al final en Internet, si tú quieres demostrar que eres especialista en algo, pues tendrás que hablar de eso, demostrar que lo eres, ¿no?, para conseguir un poco esa visibilidad. Y una vez que consigues eso, es mucho más fácil coger y estar ahí y desbancar ese artículo a lo mejor pues del País, o a lo mejor no desbancarlo, pero colocarte justo debajo. Entonces sí que es algo muy interesante que antes no prestábamos tanta atención. Por ejemplo, páginas web un poco más grandes a nivel corporativo, no se visibilizaba mucho a las personas que estaban detrás, incluso a los propios proyectos individuales. Pues bueno, yo escribía un poco aquí en general, pero hoy en día estamos trabajando mucho en lo que es el perfil de autor, el que se visualice un poco quién está detrás de esos proyectos, qué autoridad tienen, qué experiencia, pues bueno, detallitos como pues ponerle firmas en los artículos que cada uno escribe, presentaciones de cuál es mi bagaje y tal. Yo trabajo mucho, por ejemplo, con sector salud, y ahí es algo que, bueno, es muy, muy necesario, ¿no?, el saber quién está publicando esta información, qué especialidad tiene, qué opinan otros pacientes, en este caso, ¿no?, que han pasado por ahí. Entonces, esta es una de las cosas que estamos trabajando. De hecho, hay precisamente una modificación del algoritmo de Google orientada a lo que estás diciendo, a esos dos grandes sectores que son el dinero y la salud, ¿no? El Your Money, Your Life, que al final hace que ahí sí que la autoridad de quien está hablando y de quien está escribiendo es capital. O sea, hay que crear esa fama, por decirlo de alguna manera, esa autoridad. Sí, son sectores delicados por lo que implica, ¿no?, lo que pueden afectar un poco a la vida de las personas. Entonces, siempre van un poco de forma paralela, pero no igual al resto de, a lo mejor, las actualizaciones. Pues bueno, hay veces que se ven como mucho más afectados. Es verdad que cuando llevas un proyecto bien, ¿vale?, y lo llevas pues bueno, como tiene que ser, presentando pues a un doctor o a una doctora, divulgando, a mí me gusta mucho es que, bueno, los médicos al final ayuden a divulgar información positiva, porque quieras que no, hoy en día, cuando alguien tiene algo, siempre vas a buscar en Internet, aunque no se deba, ¿no? Pero bueno, y encuentras muchas cosas que no son ciertas o que, bueno, remedios caseros y cosas así. Entonces, al final, la sabiduría de estas personas, divulgándola un poco a través de Internet, estás ayudando a la gente y muchas veces estás incluso generando ya una confianza, ¿no?, para que luego acaben siendo tus pacientes. Entonces va un poco por ahí, el demostrar el quién soy, el todo esto que conozco y el cómo el día a día, en este caso de mi clínica, ¿no?, si yo lo traslado a mi página web y lo comparto con otras personas, al final les va a ayudar. A veces, pues bueno, aunque no sean tus pacientes porque están en la otra esquina del mundo, les vas a ayudar igual. Hay una cosa muy interesante que también está transformando un poco cómo se transforman los negocios locales, ¿no?, gracias al SEO. Estoy haciendo un pequeñito salto aquí. Pero bueno, está muy bien porque es algo de lo que quiero hablar también. Sí, ahí, por ejemplo, yo muchas veces empiezo con un proyecto que es local. Imagínate, pues una clínica médica que al final lo que opta es a tener pacientes en el ámbito local, ¿no?, muy cercano. A veces puedes decir, bueno, pues eres un especialista y amplías un poco a nivel nacional, España, lo que sea. Pero como muchas veces ahora, con la llegada de la telemedicina y todo lo que serían consultas online para determinadas patologías, evidentemente, ¿no?, pues como de repente lo que empezó siendo un pequeñito negocio local acaba siendo un médico que ofrece servicios a nivel internacional. Pues, bueno, mucho Sudamérica, hay muchísimos países ahí que entran un poco en juego. Entonces, como a veces el SEO no solamente es
atraer tráfico y hacer cosas así, sino que es como transformar tu negocio, es acompañar a tu negocio a crecer a través de Internet, ¿no? A mí me gusta verlo un poco así. Maite, precisamente aquí hay dos cosas. Una es, me plantea la necesidad de la marca personal un poco, ¿no? Y del trabajar esa marca Exacto. personal precisamente para aumentar esa autoridad de la persona que difunde a través de Internet, lo cual, claro, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Es decir, para poder posicionar primero tengo que tener una marca personal fuerte, o cómo tengo que hacerlo si además, es más, habrá gente que tendrá a lo mejor una personalidad muy poliédrica en la cual, a lo mejor tiene diferentes sectores o diferentes aristas en las cuales, no te voy a decir que sea una autoridad, pero sí que tiene unos intereses y claro, dice, bueno, yo no puedo ser autoridad en todo. ¿En qué me centro para ser autoridad? Para poder estar en esos lugares, entre comillas, privilegiados, siendo una autoridad. Es muy interesante eso que planteas, ¿no? Lo primero, el decir que viene antes el huevo o la gallina. No necesitas ser una gran autoridad para empezar a posicionar. Lo que necesitas es encontrar una oportunidad y aprovecharla. Muchas veces haces un estudio de mercado de qué es lo que está haciendo mi competencia a día de hoy, detectas oportunidades y tú, siendo nadie, consigues un poco esa entrada ahí, ¿no? A veces es cuestión de suerte. A veces lanzas proyectos y tu objetivo es empezar por esto y al final acabas posicionando esto, pero esto te ayuda a arrastrar autoridad hacia lo demás, ¿no? Entonces es un poco el análisis constante y eso, encontrar oportunidades y enfocar tu estrategia hacia ello, ¿no? Después un poco lo que hablas de ¿qué hago? ¿Soy especialista en una cosa o soy especialista en 25? En realidad, a ver, pienso que las personas al final no somos hiperespecialistas. O sea, sí que, por ejemplo, yo estoy muy enfocada en todo lo que es el SEO, pero sí que trabajo mucho, por ejemplo, en desarrollo web. Hay veces que un proyecto llega con una web que es un desastre y hay que ofrecer un poco esa parte de ahí. Ahora mucho, por ejemplo, estoy pensando en funnels, estrategias de conversión, porque al final es un proceso, ¿no? Es decir, yo necesito que una web funcione, que llegue el usuario, no solo que llegue el usuario, sino que una vez que llegue, pues que genere una conversión, que lea contenido que enganche con la marca. Y luego muchas veces, al quedarnos ahí, estamos viendo que a veces el proceso interno de la empresa es, vale, mi objetivo desde la web es conseguir llamadas, pero es que luego alguien llama y no se le atiende bien. O es que envían un correo y ese correo no tiene la información que necesita el usuario. Entonces estoy empezando a meterme mucho en todo lo que sería la mejora de conversiones, ¿no? El cómo seguir un poco a ese contacto hasta que se convierte en cliente. Es un camino natural, ¿no? Es un camino natural, Exacto. ¿no? Empezar con la captación e irse a la optimización de la conversión. Exacto. Y luego incluso a la parte de fidelización, ¿no? Es decir, no te conformes con vender una vez. Correcto. Una vez que ya lo tienes ahí, es mucho más fácil venderle a ellos. Entonces, muchos proyectos, aunque quieras que no, a veces son grandes empresas, no están cuidando nada de esto. Y las estrategias a veces son como, pues bueno, esto lo hago por aquí, esto lo hago por allí, pero no hay un seguimiento o una estrategia global. ¿Quiere decir esto que no voy a ser especialista en esas dos? Mi fuerte es el SEO, evidentemente, ¿no? Pero como mi visión del SEO es muy transversal, pues me meto muchas veces en esos dos nichos. Y creo que al final todo el mundo somos así, ¿no? Tú puedes ser especialista en algo, pero tu evolución como persona probablemente te va a llevar a meterte en otras cosas en la vida. Entonces no creo que tengas que limitarte en ese aspecto, ¿no? Sino seguir un poco tu intuición, ver lo que yo en este caso me guío mucho por lo que veo que necesitan mis clientes. Veo a veces que hay una carencia, entonces ahí es donde pues, bueno, intento buscar colaboradores o buscar un poco de desarrollo personal también por ahí, profesional, ¿no? Entonces pienso que aunque tú seas fuerte en un elemento, no tienes que dejar de explotarlos todos. Tú, evidentemente, la gente pensará en mí, pensará en SEO, pero luego lo que va a encontrar es mucho más, ¿no? Y no voy yo a limitarme porque me esté saliendo de mi ámbito, ni mucho menos. Entonces me gusta un poco que los perfiles crezcan de forma también natural. Y qué importante es lo que decías antes de, entre comillas, el SEO local, ¿no? El posicionamiento local, porque muchas veces las empresas y los negocios se ofuscan con el volumen, con la cantidad de visitas, y muchas veces es mucho más importante tener 50 visitas de tu cliente objetivo y de tu zona geográfica que tener 5.000 a través de una entrada del blog que no te trae nada de negocio, por ejemplo, hablando sobre un tema en el que puedes ser tal vez una autoridad, pero que a lo mejor la gente no te va a contratar a ti porque es algo muy local que le van a contratar localmente en cualquier otro lugar, ¿no? Qué importante es
ser profeta en la tierra de uno, ¿no? Sí, es clave. Aparte, es muy interesante eso que dices, ¿no? Tener muy claro cuál es tu mercado, si tú te dediques a un mercado local, centrar tu estrategia en eso. Hay muchas veces lo que ves en un proyecto es que tiene muchos contenidos publicados que sí, a lo mejor tienen tráfico, pero es lo que tú dices, es un tráfico que nunca va a ser un cliente potencial, vamos a decir. A mí me gusta un poco plantear la estrategia de contenidos de forma que impacte al usuario según cuál sea el punto en el que está. Es decir, si está más cerca de comprar o menos cerca de comprar, pero que siempre esté en algún punto relacionado con tus tipos de cliente, ¿no? Tus personas. Y hablo en plural porque normalmente nos dirigimos a diferentes tipos de necesidades. Puede ser a lo mejor una persona que está emprendiendo ahora mismo, o puede ser una empresa que ya lleva más de 50 empleados. Es decir, diferenciar bien qué tipos de clientes y de personas te diriges y a partir de ahí tener un poco la capacidad de dirigir contenidos hacia cada uno de ellos. Y muchas veces hay que hacer limpieza. Hay cosas que en realidad no nos están funcionando, incluso nos pueden llegar a perjudicar. Entonces, una de las cosas que muchas veces hacemos es limpiar todo lo que un poco sobra o está haciendo ruido. Aparte Google ahora, pues antes tú tenías una página un poco con un contenido un poco que no funcionaba, pues no pasaba nada, esa página no era visible, pero ahora sí, en proyectos que tienen muchas páginas de poco valor, contenido escaso, duplicado, que le llamamos, esa mala fama de esas páginas puede llegar a trasladarse al resto del proyecto. Entonces hacemos también mucha limpieza de tener un poco la opción de esto sobra, vamos a cortar por lo sano, evidentemente aprovechar lo que sí funciona, pero centrarnos en lo que realmente vale, ¿no? en lo que realmente luego me va a traer clientes. Y en el ámbito local es así, y también mucha estrategia de relación de eventos locales, contenidos que llamen un poco a la gente a la que tú te diriges después, ¿no? La ficha de negocio de Google está muy al día en el ámbito local, trabajar bien esa ficha, muchas veces conseguir que la gente esté ahí un poco. Es verdad que cada vez la búsqueda es como más personal, ¿no? Entonces sí. es más difícil, sobre todo en el ámbito local, es más difícil establecer, decir, te van a ver tantas personas de tu ciudad, porque a lo mejor si hoy hace una búsqueda y está en el centro, pero mañana está en las afueras, a lo mejor, pues imagínate, estás buscando un restaurante, te van a salir unos restaurantes en un sitio y otros en otro. Pero sí que puedes un poco, trabajar un poco la estrategia general y conseguir, mencionar bien cosas. A mí, al ámbito local, a veces me gusta hacer páginas muy enfocadas a esa ciudad en concreto o a zonas de ese tal, explicar, cómo puedes llegar aquí, que la marca se relacione un poco con el ámbito local y que Google entienda que dentro de, como puede ser de Vigo, Pontevedra, lo que sea, pues tener como referencia a esta persona o a este proyecto. Esto que dices de limpiar un poco de contenidos y orientarlo a negocio es algo que durante muchos años nos ha faltado en el sector del SEO, ¿no? Y hemos metido mucho ruido, hemos ido mucho al tráfico por el tráfico precisamente. Te voy a traer mucho tráfico. Sí. Pero creo que ese es uno de los cambios tal vez que más se han notado en el mundo del SEO, que es cómo los SEOs también nos hemos ido centrando en qué es lo que cuenta, ver el negocio de nuestro cliente e intentar traer ese tráfico objetivo que realmente le vaya a traer negocio más allá de los miles de visitas, más allá de las estrategias de superblogs, etcétera, ¿no? Y también hablabas antes de la colaboración también y lo importante que es trabajar otros soportes yo muchas veces hablo de la mancha, ¿no? O sea, cuando haces una búsqueda en la SERP, manchar el máximo posible. Es decir, si hay 10 resultados en la SERP, ya no cuento con los típicos de Google, de Shopping, Maps, etcétera, sí. Pero los 10 orgánicos, si en los 10 orgánicos tú estás para una búsqueda en 3 de ellos, es mucho mejor que estar en uno. Hablo de directorios, hablo de prensa, hablo de cualquier soporte que para una misma búsqueda pueda aumentar tu mancha dentro de las SERP, ¿no? Sí, a mí me encanta copar las SERP, la verdad, claro. Con diferentes tipos de contenido. La estrategia un poco ahí siempre va en función de, aparte de mi página, siempre pensando un poco en la intención de búsqueda que es en cada caso, aparte de mi propio proyecto, veo qué más cosas están presentes en este resultado y veo cómo estar ahí. Muchas veces, páginas amarillas, directorios profesionales. A mí me gusta mucho ahora invitar a mis clientes a que trabajen en formato de vídeo, los shorts que están un poco ahí dando caña.
tema de infografías, ahora se habla mucho de Reddit y bueno, algunas redes, ¿sabes?, que empiezan a tener más visibilidad. Estamos un poco anticipando lo que va a ser probablemente el cambio de los resultados de búsqueda con la inteligencia artificial y todas estas respuestas que nos van a trastocar un poco todo, ¿verdad? Pero al final se trata de eso, de que no solo centrar mi estrategia en lo que es mi web, sino extender un poco el SEO a toda mi comunicación en Internet, ¿no? Y de ahí probablemente entramos a mencionar redes sociales y esto que comentabas un poquito antes. Vamos a eso, vamos a las redes sociales. Las redes sociales, ¿cómo impactan en el posicionamiento de una marca, ¿vale? O, para centrar un poco el tiro, en el posicionamiento de la página web de una marca. Bien, una de las cosas que a mí me gusta trabajar mucho cuando tienes un proyecto nuevo, una página web, es relacionarlo y darle a entender al usuario y a Google dónde estás en otros sitios, ¿no? En este caso, pues dónde estás, cuáles son tus redes sociales y qué publicas a través de ahí. Entonces se hace como una red, un pequeño organigrama. Entonces cuando yo tengo un proyecto que está solo, ¿vale?, nunca va a ser tan fuerte como si yo tengo un proyecto que tiene alrededor pues 3 redes sociales y otra presencia en estos 3 directorios de especialistas del sector. Entonces estás dando un poco de consistencia, es como dar credibilidad. Imagínate que creas una página web nueva, pero solo es tu web, nadie habla de ti, no tienes presencia en redes sociales, pues bueno, es más difícil que eso tenga credibilidad. Entonces cuando empiezas un proyecto y aunque no lo empieces, si no tienes redes sociales o a lo mejor no las estás enlazando o no estás trabajando en un poco, es uno de los primeros pasos que puedes hacer, por dar un poco de consistencia, ¿vale?, a tu presencia de marca. Uh-huh. Y luego ya entras en lo que sería un poco la publicación de contenido, que sería pues a lo mejor que puedes poner enlaces de ese contenido que publicas, enlaces que encima te envíen tráfico, ¿no?, muy orientado pues a la gente que sigues o a tu potencial cliente. Entonces sí, evidentemente es un canal de entrada de tráfico. Dependiente del sector, es más o menos, digamos, efectivo. Hay veces que es tráfico que llega pero que convierte poco, entonces hay que ver un poco qué tipos de contenidos estás publicando, cómo a lo mejor no estás atrayendo un poco a la gente adecuada, digamos, ¿no?, o que más te interesa, pero sí es interesante. Y en este sentido no os recomiendo empezar a hacer perfiles en redes sociales en todas las que hay, porque es una pérdida de tiempo y normalmente hay mucho trabajo que hacer y no es tan rentable. Pero sí encontrar 1, 2 redes sociales donde sabes que está tu cliente y ahí sí dedicarle tiempo. Y no dedicarle tiempo a solo pues publico un artículo y ya está, sino a conectar con otras personas, que al final en las redes sociales para eso, para conectar con otras personas y establecer relaciones y vínculos a través de ello, ¿no? Pues bueno, si un perfil de cliente tipo no lo consigo atraer a través de la web mucho, pero porque no busca mucho este tipo de cosas, pero a lo mejor sí está muy presente en esta red social, pues lo voy a atraer a través de ahí, ¿no? Incluso a veces cerrar el contrato a través de ahí. Entonces, redes sociales sí siempre, pero seleccionadas y bien trabajadas. Y una cuestión importante, creo yo, ¿en qué dirección trabajamos las redes sociales? Es decir, veo mucho a la gente decir, síguenos en Twitter, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en... Cuando a veces me planteo, ¿no?, si no es mejor, en vez de que las redes sociales o esas plataformas sociales nos utilicen a nosotros, ¿vale?, para generar contenido, para mantener a los usuarios enganchados a ellas, etcétera, etcétera, no hacer al revés. Uh-huh. Es decir, voy a utilizarte Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, para, crear marca y además traerme, lo que estabas diciendo ahora, traerme tráfico hacia mi site. Pero de la misma manera que todas estas redes sociales intentan capar al máximo, digamos, y captar la atención y capar al máximo la fuga de visitas, oye, pues vamos a hacer un poquito nosotros, un poquito lo mismo, ¿no? Vamos a mirar por nuestros propios intereses y para qué las vamos a estar engordando y mandando a la gente a que visiten nuestras redes sociales, etcétera. Tenlas ahí y utiliza esas redes sociales precisamente para tu objetivo, que es traer tráfico y hacer marca, que te conozcan. Sí, es muy interesante el tener claro siempre eso, que al final tu proyecto es donde estás tú, es tu página web o lo que sea. Las redes sociales no dejan de ser elementos de terceros que, como bien dices, lo que persiguen es que el usuario se quede ahí todo el rato. Entonces a mí me gusta hacer un enfoque de, bueno, en redes sociales me va a servir para conocer a más personas, para que estas personas fijen a lo mejor mi marca en su mente. Cuando yo consigo estar en un reel ahí o visible, aunque no esté impactando y generando una conversión en ese momento, sí consigo que mi marca esté presente en la mente de esa persona, ¿no? Entonces, es interesante estar ahí.
pero no coger y darlo todo en esa red social. Y me gusta más pues te doy un pequeño secreto, te invito pero luego el resto, vete a mi web y consúmelo allí, ¿no? Para allí luego ya, pues bueno, te invitaría a suscribirte a mi newsletter. Es decir, al final, para mí la web sigue siendo el centro de la estrategia de todo. Lo demás siguen siendo satélites, ¿no? Porque al final es lo que es tuyo y lo que vas a mantener siempre. Entonces sí, aprovechar un poco eso, ¿no? Es verdad que hay muchas cosas interesantes a probar. Por ejemplo, LinkedIn tiene ahora muchísimas cosas interesantes que ya te invitan a publicar allí, a dejar todo allí. Entonces hay que saber un poco encontrar el equilibrio, ¿no? Y no dejarse ahí, convencer tanto. Y a nivel de datos, una vez que ahora ya hemos pintado un poco el panorama y ya le hemos mostrado un poco a la gente por dónde tiene que moverse si quiere pues tener un cierto éxito, ¿vale? O tener una cierta notoriedad para Google y para los buscadores, ¿no? Todo esto que hemos dicho. Pero claro, todo esto, algo que no podemos medir, es complicado, ¿vale? Es complicado de hacerle un seguimiento y es complicado de trabajarlo. Necesitamos medirlo. ¿De quién nos fiamos? Además, entiendo, de Google Search Console, que por supuesto son los datos de Google, ¿no? Pero ¿de quién nos fiamos? O sea, ¿qué herramientas tenemos que manejar o de qué herramientas nos podemos fiar para saber si nuestra estrategia SEO realmente funciona, es positiva, no es positiva, vamos para arriba, vamos para abajo, etcétera, los famosos KPIs? Sí, a ver, es clave tener cualquier proyecto bien establecido y planteado, definir qué métricas vas a seguir para analizar un poco, ¿no? Si tu estrategia va conforme a lo que quieres o no. A mí me gusta plantear los proyectos de SEO desde la estrategia al inicio, es decir, planteando unos objetivos muy concretos que son medibles y acotados en un tiempo. Normalmente trabajamos pues, a nivel anual y en esos paneles que nosotros tenemos pues vamos viendo si nos estamos acercando al objetivo, sea incrementar la visita o la conversión desde una página. Yo la verdad que enfoco mucho el trabajo a lo que son las conversiones, ¿vale? Es decir, si me interesan las visitas, pero claro, si las visitas no acaban generando conversiones, no sirve de mucho. Entonces, siempre hago métricas un poco paralelas. Y lo que medimos muchas veces es el ratio de conversión. Ahí entran muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Si el tráfico llega pero no convierte, pues pensamos en rediseñar la página, en ver cómo se están haciendo las conversiones, o sea, entrar un poco todo ahí. Entonces sí que hay que plantear cualquier proyecto desde el inicio. Una vez que tienes esa estrategia planteada, los objetivos concretos y las métricas, ir analizando y siempre ir creando, pues bueno, creo que un panel de tareas súper detallado de, pues para conseguir este objetivo vamos a hacer esto. Y va como todo ahí súper masticado, ¿no? Y a medio año que ves que vas alejándote, acercándote, pues siempre estás a tiempo de reorientar, rehacer o de repente una cosa que está funcionando muy bien, trasladarla a otros elementos. Entonces es muy, muy importante medir. Es verdad que lo que más fiable en este caso es Google Search Console, porque te da datos más reales. Yo, por ejemplo, me apoyo mucho en SEMrush. Es verdad que siempre hay que medir las métricas teniendo en cuenta que son métricas y que no voy a estar trabajando con datos reales, ¿vale? Uh-huh. Pero yo, teniendo una serie de volúmenes y haciendo una serie de comparativas, establezco conclusiones de lo que me está funcionando y lo que no. Y sobre todo lo que sí que puedes medir y es real son las conversiones de tu cliente en el proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ahí puedo saber que esta página que está trayendo tráfico y muchas conversiones me va a servir de modelo para desarrollar otras 3 iguales y multiplicar un poco por ahí. Entonces, como tengo muy claro que los datos reales en realidad, si no tienen un éxito detrás o una consecución, las visitas me refiero, ¿no? Si la visita no me va a generar nada después, pues bueno, hay que darle una vuelta. Es verdad que hay artículos, por ejemplo, artículos de blog que son un poco más genéricos en algunos sectores, que a lo mejor no están alineados al 100% con la persona que te va a comprar o que te va a contactar, pero sí son artículos que posicionas de forma muy fácil, consiguen muchísima autoridad muy rápido y te ayudan a enviar autoridad hacia otras páginas del proyecto, ¿no? Entonces, hay veces que consentimos un poco vale, tengo un contenido que no está 100% alineado o es un tipo de persona que, bueno, está relacionada con mi sector, ¿no? Imagínate, pues educación, pero nunca me va a comprar mi servicio, pero sí me está ayudando a tener marcas, ser referente, enviar autoridad a mi página, porque me enlaza, porque difunde esta infografía, y luego yo todo eso lo aprovecho para dentro distribuir autoridad. Entonces, los paneles sí es importante tener datos y analizar visitas y conversiones, y en función de eso establecer un poco estrategias.
Cuando tienes ya todo muy masticado y todo muy planteado así, perdona, es bastante sencillo ver un poco qué métricas se acercan y no. El trabajo está como un poco al inicio, ¿no? Cuando haces la estrategia, pensar qué voy a hacer, cómo voy a hacer tal, y luego medir si esta acción realmente repercute en lo que se estimó, porque al final estás trabajando con estimaciones, ¿no? Y con porcentajes. Pues, estimo un incremento del 20%. Y todo esto jugar además con los updates de Google, que a lo mejor te viene uno por el medio, o que de repente pues alguien decidió actualizar la página web sin avisar y bueno, te estropea un poco todo el plan. Y muchas veces lo que Google te da, Google te lo quita también. O sea, unas veces te premia, otras veces te manda para abajo, etcétera. Pero lo importante al final es ver las tendencias, ¿no? O sea, más que el dato en crudo, que muchas veces los clientes o los profesionales pues pueden mirar el dato en crudo de el número de visitas para compararse con otros. Es mucho más importante el recorrido que se hace, ¿no? La tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Si llevas 2 años creciendo mes tras mes en el volumen de tus visitas, creciendo en facturación, etcétera, estás en el buen camino, olvídate. O sea, no hace falta que lo que se habla del palo de hockey, ¿no? La gráfica del palo de hockey hacia arriba, tampoco, o sea, eso es fantástico, pero igual que viene lo que decía antes, ¿no? Google te quita y Google te da. Igual que haces esa subida, puedes hacer una bajada. Es mucho mejor un crecimiento sostenido y orgánico que lleva tu proyecto al final a estar posicionado siempre en esas primeras posiciones, ¿no? Sí, a ver, es clave. Esas gráficas no son muy habituales. Normalmente es o debido a una actualización que de repente te dispara, ¿no? A tu proyecto. Pero es lo que tú dices. Muchas veces pasan 2 o 3 actualizaciones y de repente te vuelve a colocar abajo. A veces no es porque hayas hecho algo mal, sino porque Google decidió que te había subido y no debías o a lo mejor no se está teniendo un poco el rendimiento que se esperaba. A mí la gráfica que más me gusta es la que tú dices, es un proyecto que crece de forma sostenida. Evidentemente, cuando crezco de forma sostenida y cada año o lo que sea, pues tengo un empujoncito hacia arriba, muchísimo mejor. Porque pasa, ¿no? Cuando tú trabajas bien un proyecto y lo tienes ya no solo desde el punto de vista del contenido bien trabajado a nivel de autoridad y tal, sino que desde el punto de vista técnico, que bueno, no hemos hablado, pero sí es interesante revisar proyectos que muchas veces pues bueno, el SEO, el contenido está muy bien, las intenciones de búsqueda están muy bien, pero luego hay que echar también una inspección a la parte técnica, ¿no? Muy importante. Porque a veces lo que estamos haciendo por un lado lo estamos entorpeciendo por el otro, estamos poniendo puertas, ¿no? Es importante que el sitio esté, pues bueno, que se pueda rastrear bien, que sea indexable, trabajar un poco pues velocidad de carga, todo este tipo de cosas. Entonces es importante poder, pues bueno, el proyecto siga su curso ahí. No me suele pasar mucho, o sea, sí que he visto métricas de proyectos que suben así y luego bajan así y o sea, no es que sea un desastre porque cuando bajan, si te fijas en el histórico, en realidad es como que hubieran continuado su índice de crecimiento, ¿no? Y bueno, hay veces que es un poco desastre, si te bajan y cuando no sabes muy bien por qué, ¿no? Empiezas a buscar, porque hay mucha gente que es como, uy, me afectó el algoritmo y empiezas a cambiar cosas y tal. Lo que hay que hacer es ver un poco, profundizar en ver qué es lo que ha bajado, porque a veces lo que baja, pues imagínate estos artículos que teníamos ahí que no nos interesaban y que estaban atrayendo tráfico, pues realmente a lo mejor ha bajado eso. Porque a mí me pasa a veces que vemos una bajada de tráfico, pero vemos un incremento de las conversiones, ¿no? Cuando eso pasa, ¿qué pasa? ¿Ha pasado algo malo? Bueno, hemos perdido tráfico, pero ¿qué tipo de tráfico hemos perdido? Claro. Porque si estamos generando más conversiones, la cosa está bien. Entonces hay que siempre analizar bien qué es lo que ha afectado o por qué he subido o por qué he bajado y tener un poco la paciencia de analizar, ver qué es lo que me puede estar afectando y hacer limpieza, ¿no? Hay veces que los proyectos, pues por falta de recursos o lo que sea, pues no le están dedicando las horas que necesitan y ahí es como, bueno, vamos a revisar bien todo, vamos a ver qué es lo que puede estar mal y bueno, poner un poquito a justo las cosas. Pero normalmente cuando trabajas bien, el crecimiento suele ser al alza, ¿no? Dependes también un poco de la competencia, que de eso hay algún competidor muy potente y tal, que te esté a lo mejor desbancando, ¿no? Que tú lo hagas bien. Y hablabas ahora precisamente de la técnica y es un perfil, digamos, dentro del SEO y un campo dentro del SEO que ha crecido mucho en los últimos años, que es esa faceta del SEO técnico, ¿no? Que al final
Es lo que tú dices, o sea, es la base. Quiero decir, si el edificio no está bien construido, el edificio se vendrá abajo. Por más gente guay que metas en sus pisos, quiero decir, el edificio se va a venir abajo. Lo principal es tener, pues eso, que tu página se indexe correctamente, que todo el tema de etiquetado esté correcto, que la velocidad de carga sea correcta, etcétera, etcétera, y que todo ese SEO técnico, que además normalmente en un CMS tipo WordPress, por ejemplo, o cualquier otro CMS, PrestaShop, etcétera, lo vas a hacer una vez porque prácticamente no vas a tocar esas plantillas, con lo cual lo vas a tener que hacer de una vez. A partir de ahí llénala de contenido, pero casi que esa primera, entre comillas, auditoría, ese primer punto de ver si todo está alineado con las directrices que nos piden los buscadores para indexar y para rankear, están bien alineadas, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, es muy importante. De hecho, hay un gran desconocimiento de cómo a nivel técnico debe estar estructurada una página o de qué cosas están bien hechas o qué cosas están mal hechas. Un cliente muy típico que me llega es quien acaba de hacer una web con un estudio de diseño pues muy bueno, una página con una estética muy, muy potente, pero claro, luego llegas y a lo mejor ya entra la arquitectura de la página, es decir, el contenido no se ha pensado en el usuario, entonces hay 4 cosas que no sirven para mucho, y después la parte técnica, que empiezas a analizar. Una vez que empiezas a ver cosas, yo a veces me echo las manos a la cabeza y digo yo, jolín, claro, como al final la persona que recibe la web no tiene ni idea, ni tiene por qué tener idea de eso, ¿no? Al final es un proyecto pues, que digo, es que no se está indexando, pero es que nada, o sea, es que no vas a conseguir ningún cliente a través de esto. ¿Cuántas páginas de inicio, su title es inicio o home, por ejemplo, y te llegan porque pone inicio o home y ese es el título de la página de inicio, de la página principal y más importante de tu site? Sí, no, a ver, es una auténtica barbaridad. Yo, de hecho, me gusta mucho difundir la idea de, antes de hacer una web, habla con un SEO, no hagas al revés, porque la gente muchas veces hace la web y luego busca el SEO. Pero el SEO va al inicio, va mucho antes, dentro de lo que es el plantear el contenido que va a tener esa página, ¿no? Y luego a nivel de, pues bueno, URLs que se generan, indexación de categorías. Hay 4 cosas que, si sabes, puedes establecer en un proyecto para que tenga unas bases correctas, ¿no? Y decir, pues bueno, esto se crea, esto no se crea, esto se indexa, esto no se indexa. Y es lo que tú dices, lo haces al inicio y mientras se respete esa pauta, pues te va a seguir funcionando. Es verdad que luego a veces te llegan y te instalan plugins y cosas que de repente rompen métricas y rompen todo, pero bueno, hay que ir adaptándose un poco ahí. Pero sí que es cierto que tenemos que poner por delante, antes de, primero, ten la casa limpia, y primero la técnica, primero el SEO técnico y luego a partir de ahí generemos contenido. Creo. Sí, luego hay una cosa también que es interesante, que hay, por ejemplo, mucha gente que se obsesiona un poco con las Keyword Vitals, con métricas de velocidad también. Y de tal. Tampoco es que haya que exagerar, ¿vale? Tenemos que tener una web que cargue rápido, una web que sea usable, pero bueno, hay veces que si tú respondes bien con la intención de búsqueda y tu proyecto tiene lo que el usuario necesita, es igual que no tengas un 100 o un 99 en métricas. La página más rápida... Tenerlo, pero... La página más rápida es el pantallazo blanco, ¿eh? O sea, exacto. Te va a dar un 100 y es un pantallazo blanco, entonces solo con eso ya hazte una idea de que no todo es esa velocidad, es decir, ha de estar compensado, tiene que haber un contenido, vale, que no tengas un 100, pero bueno, pero que lo importante al final también es el contenido y esa usabilidad de la que hablábamos antes. Maite, estamos llegando al final y me gustaría preguntarte, ¿cómo es para un SEO, para una SEO, trabajar en provincias? Porque, y con todos los respetos, pero quiero decir, en mi caso, por ejemplo, que vengo de Barcelona y bueno, luego he venido a provincias, pero ves un poco, ¿no?, los ecosistemas de ciudades como Madrid, Barcelona, y luego vienes pues a Vigo, Pontevedra, y es extensivo a cualquier otra capital de provincia, ¿no? ¿Cómo es hacer SEO y ver muchas veces, hablábamos antes de redes sociales, en redes sociales, eventos, grandes empresas, grandes números y grandes historias en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, y tú estar ahí trabajando con tus clientes de siempre, con tus empresas locales, etcétera, y evangelizando? Sí, a ver, mis clientes no son tan del ámbito local. Es verdad que yo me posiciono más o abrí un poco las puertas a nivel de SEO en local, en Vigo, y empecé con proyectos más de la zona, pero trabajo con proyectos de fuera, o sea,
a veces con proyectos que trabajan a nivel internacional. Entonces, como el trabajo es íntegramente a través de Internet, no me siento limitada en lo que es la relación con mis clientes. O sea, no siento que yo esté en Vigo sea diferente a estar en Madrid o Barcelona. Sí que es verdad que a nivel eventos y a nivel, me refiero un poco pues, a la parte social, ¿no? De los profesionales. El ecosistema que se habla mucho, ¿no? Exacto. Ese ecosistema, evidentemente, pues aquí es más pequeñito, te apoyas mucho en la parte digital, en conocer a otros profesionales, pues bueno, a través de redes o tener un poquito grupos semi-privados, ¿no? Ahí donde compartir experiencias, donde compartir dudas. Es muy interesante también en el SEO tener apoyos de, oye, ¿qué opinas de esto? ¿No? Darle una visión a esto. Yo al principio, cuando no conocía a tanta gente, a veces era más complicado el debatir con alguien, porque en realidad estamos en un sector muy, muy específico, que si le hablas a cualquiera, pues no sabe ni lo que le estás diciendo. Entonces, tener gente alrededor con la que compartir estrategias, ideas, inspiración un poco es muy interesante. Entonces, para mí no es un límite. Es verdad que, bueno, a veces es más fácil posicionarse en un entorno donde hay menos competencia, evidentemente. Entonces, eso pienso que para mí es una ventaja. Y bueno, luego es con los webinars y estas cosas, al final, pues bueno, puedes llegar a acceder a cosas que aunque no estés allí de forma presencial, ¿no? Pero es curioso esto que decías, que precisamente por trabajar en el ámbito digital, muchas veces tus clientes, tu perfil de clientes ha sido, pues a lo mejor no del ámbito geográfico de la ciudad de Vigo, de Galicia, etcétera, sino de fuera, y eso te ha facilitado mucho pues darte a conocer y desarrollar tu carrera profesional también con empresas de fuera. Pero sí que es cierto que muchas empresas también ven como las empresas locales muchas veces van a buscar a esas empresas de Barcelona, de Madrid, de estas grandes ciudades, cuando hay talento igual en provincias precisamente que puede sacar adelante, y además van a tener una conexión con tu negocio posiblemente mucho más directa, porque van a conocer mucho más la realidad del negocio que te toca vivir a ti como empresa. Sí, es verdad que hay un poco de todo. A mí me suele llegar gente que busca un poco lo contrario, ¿no? No que busque la agencia grande en Madrid o Barcelona, sino que lo que le interesa es saber que yo estoy aquí, que al menos podamos tener una reunión presencial, que a lo mejor solo es una en mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, y saber que es alguien de casa, como quien dice, que conoce el entorno y que, bueno, puedes un poco generar confianza de otra forma, ¿no? A ver, hay diferentes tipos de personas y diferentes tipos de necesidades. Hay gente que con una videoconferencia, un chat, en 2 minutos resuelves y cierras un acuerdo, y otros, pues, tienen un poquito más la necesidad de, pues yo te veo a la cara, nos conocemos, veo que puedo confiar en ti, ¿no? Y bueno, y sé que tengo a alguien un poco más de cercanía. Hay que saber un poco adaptarse a todo, ¿no? Es verdad que Internet nos abre muchísimas puertas, pero no podemos olvidar tampoco que al final estamos donde estamos, ¿no? Y tratar con un poco más de cariño al entorno. Maite, por último, ¿qué echas de menos en el SEO? ¿Echas algo de menos en el SEO, en el mundillo del SEO, en el SEO en general? ¿Echas algo de menos, algo que te gustaría, hacia dónde te gustaría que fuese, que evolucionase? A ver, de menos no he hecho nada. Estoy súper emocionada ahora con todo lo que va a venir, con toda la inteligencia artificial, cómo se va a transformar el buscador, en qué ideas podemos incorporar para todo eso. O sea, a mí lo que me apasiona de mi trabajo es que está cambiando constantemente, entonces no me aburro nunca. A veces puede ser un poco abrumador, pero en realidad es bastante, sí. Bueno, un poco una necesidad, el veo, busco, implemento. Y yo creo que ya en esa dinámica, que los que llevamos mucho tiempo aquí, pues bueno, yo ya me he acostumbrado, me gusta. A veces, pues bueno, hay que asumir que es así y que va a ser siempre así. Pero ahí está un poco la magia, ¿no? Yo que vengo del periodismo, al principio era, pues bueno, cada artículo para mí es un proyecto diferente y hay que aprender una cosa nueva y tal. Pues aquí es lo mismo. No he hecho de menos nada, salvo la parte a lo mejor un poco más presencial del trabajo digital, ¿no? De hacer más eventos, más encuentros, eso sí. Pero no, y creo que es verdad que el sector probablemente se va a transformar en estos próximos años o en estos próximos meses. Vamos a hacer probablemente una limpieza a lo mejor de profesionales o una forma en la que vamos a trabajar todos se va a transformar mucho debido a la inteligencia artificial. Yo ya la he incorporado muchos en mis procesos, he enseñado a mis clientes a hacerlo también. Entonces, bueno, estamos en una fase muy, muy bonita, ¿no? Donde saber aprovechar las oportunidades pienso que va a marcar la diferencia después.
Pues abrimos ese melón para terminar, el melón de la IA, que realmente la inteligencia artificial ya no solo, porque todo el mundo, mucha gente lo ve como creación de contenido, ¿no? La IA nos ayuda a crear contenido, pero es que sobre todo lo que nos ayuda es precisamente en tareas que tienen que ver con búsqueda de patrones, con tratamiento de datos, con tareas repetitivas, etcétera, que ahí los SEOs sí que, bueno, pues tenemos y tenéis un poco ese motor, ¿no? Ese nuevo motor que ayuda a llegar mucho más allá en los datos y llegar mucho más allá en los análisis. Así que chapó el hecho de poder convivir desde el SEO con la inteligencia artificial, que parece que muchas veces nos da miedo. Maite Sá, ha sido un placer tenerte aquí en Posicionando y nada, nos vemos en los eventos que podamos. Y, por cierto, que estuve en la WordCamp de Vigo, la primera WordCamp de Vigo, estabas como patrocinadora, sí. Y te doy mi enhorabuena por patrocinar un evento. Precisamente ahora hablábamos de la dificultad muchas veces de tener este tipo de eventos, pues ahí dar el callo y estar detrás del evento, de este evento de la WordCamp Vigo. Chapó y felicidades y muchas gracias. Sí, por supuesto. Nada, gracias a ti por invitarme aquí. La verdad ha sido una charla muy, muy agradable, o sea que cuando quieras repetimos. Perfecto. En persona. Venga, Maite. Hasta aquí Posicionando. Hasta el próximo episodio.